Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Una vez más nos has convocado, Señor, en tu nombre, bajo tu dominio, bajo tu señorío y bajo la autoridad de tu palabra, para ser ministrados por tu Espíritu Santo. Señor, estamos aquí con el deseo de conocer más de Cristo, con el deseo de aprender más de tu palabra, pero también con el deseo, Señor, de ser transformados en el hombre, en la mujer interior, por tu Espíritu, para que podamos comprobar tu buena voluntad. Señor, tu palabra es santa, pura y buena. Y damos gracias por este manjar del pan de vida que nos permites hoy disfrutar. Visita la vida de mis hermanos, mi propia vida. Abre nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento para entender, para comprender tu propósito, la aplicación de esta palabra de una manera correcta y cristocéntrica en nuestras vidas para la iglesia de hoy. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a amarte como tú lo mereces y a servirte, Señor, sabiendo que la obra que has iniciado tú será perfeccionada en nosotros, porque eres fiel a lo que prometiste. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Darnos cuenta, hermanos, que esta carta está dirigida por el apóstol Pablo, pero también por Timoteo, maestro y discípulo. Dos hombres de fe, dos hombres que caminaban en unidad, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo parecer, propósito de poder saludar y ministrar a una iglesia local, la iglesia de los filipenses. La manera en la que se introduce esta carta es digna de señalar. Y vamos a ver los dos primeros versículos, hermanos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor. Qué importante era para el apóstol Pablo responder a la iglesia de los carta. Vimos el medio que Dios utilizó para hacer llegar esta carta. Por supuesto es Pablo quien la escribe, Epafrodito es el medio que la lleva con el propósito de que la iglesia en Filipos supiera las cosas que estaban en la apóstol. Está bien, yo sé que esa es la parte que hemos aprendido de ello, pero es reconoce como siervo junto con otros hombres. Él nunca buscaba tener un título que fuera predominante sobre los demás. Él siempre habló y constantemente lo hizo de la humildad. Qué importante es para nosotros que en esta carta tan personal que está escribiendo a la iglesia de Filipos, esta iglesia que, como lo veremos en el estudio de la serie Hechos de los Apóstoles, fue una iglesia que comenzó a establecer el segundo viaje misionero del apóstol Pablo cuando va con Silas precisamente a la región de Filipos. Aprenderemos en capítulo 16, pero hasta que lleguemos a ese punto, el día que lleguemos a ello, lo comprenderemos con mayor profundidad, hermano. A lo que quiero llegar en esta noche es que podamos observar a un siervo de Dios, un hombre con una carga especial por la iglesia, genuino que solo Cristo puede colocar y propiciar por el pueblo de Dios. Algo que caracteriza a la humanidad, es decir, los que estamos aquí, el corazón tiende y en ese busca lo propio, lo suyo, lo que conocemos como el egocentrismo, centrados en nosotros. Y podemos darnos cuenta que lo que quiere Pablo es precisamente desde un inicio demostrar que esto se trata de un cuerpo, de una familia, de un equipo en el ministerio. No es solamente él, la gloria no es de Pablo, la gloria no es de Pablo y Timoteo, la gloria no es de Pablo, Timoteo y Epafrodito, la gloria no es de Pablo, Timoteo, Epafrodito y los filipenses, no, la gloria es de Dios. Y el enfoque desde un principio de Pablo es eso, la comunión, la unión, el amor
solamente puede ser llamado vínculo perfecto cuando el amor de Cristo está en los corazones. El amor del hombre corrompido por el pecado también es un amor egoísta. Me amas, te amo. Si no me correspondes mi amor, no te amaré. Pero las Escrituras nos dicen, ama aún a tus enemigos. De beber, dale de beber. Y dice un vaso de agua. Hermanos, a lo que nos lleva a la comprensión. La oración de un siervo, hemos titulado esta enseñanza. Y Pablo era un verdadero siervo de Dios. Hermanos, cuando nosotros hablamos de ministerio, a veces escuchamos en los días de hoy, en la iglesia del siglo XXI, algo como un gran ministerio. Pero la palabra ministerio en el griego original es servicio. En otras palabras, cuando tenemos ministerio es que estamos sirviendo mucho. No es que sea un de que nos sigan. Cuando alguien tiene la motivación de que las personas lo sigan a él, esa persona ha quitado sus ojos de Cristo. La iglesia debe seguir a Cristo. Y la meta y la función de todo predicador es que la iglesia ponga sus ojos en el Salvador. Nada más. Pablo tiene desde el principio. ¿Y por qué? Porque es una iglesia que él amaba. Hemos comprendido con la introducción histórica de las dos pasadas sesiones que la iglesia de Filipos contribuía económicamente y por supuesto con oración por el ministerio misionero de Pablo. Y él los tenía en su corazón porque comprendió Pablo que la obra del Espíritu Santo que se llevó a cabo en esa iglesia fue una obra genuina, una obra honesta. Qué importante es entonces no solamente la oración de un siervo que vamos a ver hoy, sino la respuesta de una iglesia a esa oración. Pablo y Timoteo, siervos, cabeza y autoridad de Jesucristo, y dirigen la carta a todos los santos que tienen el propósito de salud. Hermanos, hermanas, están, qué gusto saber de ustedes, saber que están sirviendo, que incluso él se goza de saber que obedecen incluso en su ausencia. Él dice, bueno, si estoy yo ahí probablemente pues por eso lo hagan, pero si no estoy, pereza, vendrá el enemigo, traerá pensamientos de desánimo, traerá decepciones, habrá fracasos ministeriales y eso a la iglesia. Pero no, el Espíritu Santo estaba ahí. Y Pablo saluda a la iglesia, a los santos que están en Filipos. Y que es en la única de las 13 cartas de Pablo que se introduce de esta misión. Los obispos, esto nos habla entonces de que esta iglesia filipenses o la iglesia de Filipos era una iglesia con una correcta ya organización. Ellos ya eran una iglesia madura. Nosotros recordamos que a través de los viajes misioneros y de los discípulos que el mismo apóstol Pablo dejaba y comisionaba como Tito y Timoteo en otras regiones, era para que establecieran ancianos. En otras palabras, para que las iglesias tuvieran pastores, tuvieran un gobierno local. Y entonces eso trae orden, trae dirección. Pero aquí está dirigiéndola ya directamente a los obispos, que vienen a ser los ancianos o pastores, junto con los diáconos, que son los hermanos siervos que tienen alguna posición, llamémosle de liderazgo dentro de una iglesia local. La palabra líder no nos gusta realmente, porque se ha corrompido el término, como si el líder fuera alguien que ejerce dominio y autoridad sobre los demás. Pero el correcto término de liderazgo es que es alguien a quien debemos imitar en su servicio.
Alguien que es digno de imitar, entonces está haciendo un correcto liderazgo o ejerciendo un correcto liderazgo. Luego agrega gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Uno de los sellos que garantizan la autoría del apóstol Pablo de esta carta. Gracia y paz. Salutación apostólica. Salutación que no podían darse, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento. No encontramos a un Miqueas o a un Joel o a un Nahum o a un Zacarías o Isaías saludando gracia y paz de parte del Padre y del Señor Jesucristo, porque a ellos aún no les había sido revelado el nuevo pacto. Ellos lo vieron, pero no lo alcanzaron, porque las promesas que ellos tenían eran para nosotros. Claramente lo enseña así, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Donde dice que a los profetas, ellos del Antiguo Testamento diligentemente indagaron, inquirieron en qué tiempo se manifestaría la gracia. Dice, y a esto se les reveló que no para ellos, sino para nosotros administraban todas estas cosas. Hermanos, ser parte de la iglesia es el mayor privilegio que puedes tener como un ser humano. Porque la razón por la cual existes es para dar gloria a Dios. Y, hermanos, sabemos que hay seres humanos que no hacen eso. Se dan gloria a sí mismos, pero no dan gloria al Creador. De hecho, hacen todo lo contrario. Buscan difamar al Creador. Difaman su palabra, difaman su creación, difaman la cruz de Cristo y difaman el mensaje del Evangelio. Nosotros como iglesia, por lo tanto, hermanos amados, somos privilegiados de ser hechos hijos de Dios. La Escritura lo dice así: mirad cuál amor ha tenido Dios, el Padre, para con nosotros, en que Él nos ha hecho sus hijos, en que Cristo murió por nosotros. Eso nos da identidad, es un sello que garantiza tu eternidad con el Señor. El sello del Espíritu Santo ha sido puesto en la frente de cada hijo de Dios. Y nada ni nadie lo puede borrar. Esa tinta no se borra. Es el sello del Espíritu Santo, amados. Nada ni nadie lo puede borrar. No podemos vivir indiferentes ante tal magnitud y tal revelación de gracia que se nos ha dado. Yo sé que en este mundo hay cosas que distraen. Hay cosas que llaman la atención del corazón, pero el corazón es engañoso, más que todas las cosas, dice la Escritura. Lo último que tienes que hacer al dar un consejo o seguir un consejo es seguir lo que te dicta tu corazón, porque tu corazón es engañoso. Toda inclinación del corazón del hombre en tiempos de Noé, dice el Señor, continuo solamente el mal. ¿Creen que ha cambiado eso? No, claro que no. Entonces tenemos que entender lo que implica ser iglesia de Cristo, el privilegio que hay en ello, el poder que hay detrás de eso. Porque, hermanos, Cristo es poder de Dios. Él murió en debilidad, pero resucitó en poder. Y Él está sentado a la diestra del Padre, aguardando el día en que el Padre le diga: es tiempo de volver a tu amado. Y mientras eso sucede, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, y paz tiene un efecto sumamente espiritual en la iglesia. Porque en primer lugar nos habla del regalo inmerecido que se nos ha dado. La gracia se ha manifestado. ¿Cómo? En Cristo. Vimos su rostro lleno de gracia y verdad, como lo enseña Juan capítulo 1. El rostro de Cristo manifestaba la gracia del Señor. La ley vino por Moisés, dice Juan, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermanos, no es cualquier cosa. Cuando nos saludamos gracia y paz, detrás de esa frase solamente debes de recordar
que hubo una sangre que se derramó por ti, que hubo un poder glorioso, sumamente poderoso, que levantó a tu Salvador de entre los muertos y que ahora te ha dado una esperanza viva, la esperanza de la eternidad con Jesús. La salvación es el regalo más grande, pero el regalo más inmerecido que se nos puede dar. Si lo que merecemos es la muerte, entonces lo que nos ha sido dada es la más hermosa y gloriosa gracia, la gracia del Señor, dando como fruto entonces la paz. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando conocí las Escrituras y comprendí por la gracia del Señor que cuando yo no estaba en Cristo, la ira de Dios reposaba sobre mí, dije, wow, ¿de qué me libró el Señor? ¿De qué me salvó el Señor? Y entonces comprendemos las expresiones bíblicas de horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay, ay, ay. Nuestro Dios es fuego consumidor, dice la Escritura. Pero no lo entendíamos, porque vivíamos en la vanidad de nuestra mente. Y es entonces cuando viene el Evangelio, trae luz, comprensión, entendimiento, se quita el velo espiritual de nuestros ojos y ahora podemos ver, como lo podemos decir como Job, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y ahora sé lo que hiciste por mí. Te rindo a ti y te serviré el resto. Siervos de Jesucristo, siervos de Jesucristo, teniendo por fruto la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, porque Dios da dones, Hijo da dones y Dios da dones. Los dones del Espíritu Santo, los 9 que ya conocen, no los puedo, pero no quiero perder tiempo en eso. Tenemos después, amados, los dones del Hijo, Efesios 4, 11 y 12, los dones de la ascensión o ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Pero el don del Padre, el don inefable que vino de la presencia misma del trono de Dios, ¿cuál es el don que el Padre nos dio? Jesucristo mismo. A Dios sea la gloria, hermanos. Doy gracias a mi Dios. Entramos ahora en la oración de un siervo, la oración de Pablo por los creyentes en Filipos, un siervo preocupado unos por otros. Y doy gracias a Dios porque esta iglesia ora, pero tenemos que orar más y tenemos que buscar más el estar intercediendo los unos por los otros. Muchas veces pensamos, es que me da pena que sepan esto, me da vergüenza lo otro, pero hermanos, tenemos, como dice la Escritura, que confesarnos unos a otros nuestros pecados para ser sanados. Ahora, que quede claro, no en todo el cuerpo hay la misma madurez, tienes que saber con quién te acercas. Eso es importante también. Pero hermanos, no podemos ignorar que Dios nos ha dejado algo que conocemos como medios de gracia: la oración, la congregación, para estar unos por otros intercediendo. Déjame saber en qué puedo orar por ti y estaré orando. Y ese es el clamor honesto de un hijo de Dios, un clamor que tiene en su corazón a la iglesia clavada hasta lo más profundo, que entiende que es su familia. Los que están casados, cuando tu esposa o tu esposo está mal o enfermo o algo, pues clamas, oras, pides. Tienes que tener el mismo anhelo por la iglesia porque es tu familia. Y así de la misma manera, no solo es el anhelo por orar por ellos, sino de ver por sus necesidades. Eso es lo que a veces nos cuesta. Sin embargo, hoy aprenderemos del testimonio y ejemplo de Pablo.
Y yo quiero dejar algo muy claro, amados hermanos. Pablo fue un instrumento vital para la obra del Evangelio, para la obra de Dios en la iglesia del primer siglo. Fue un instrumento poderoso en las manos del Señor, útil, preparado para toda buena obra, diestro, instruido, capacitado. Uno de esos que dices, nace uno cada 100 años de esos. Pero quiero decirles una cosa, era un humano con sus virtudes y defectos igual que tú e igual que yo. No fue escogido a Saulo de Tarso. Fue escogido por Dios para ser un mártir. ¡Wow! Tanto conocimiento, tanta sabiduría, una mente brillante, una destreza al compartir el Evangelio, una sagacidad, una valentía de proclamar la palabra del Señor en medio de tan gran oposición y resistencia por causa de los fariseos, de los judíos y del imperio romano. Era un enemigo bastante grande el que tenía Pablo por delante, pero su Dios era más grande. Y nosotros tenemos al mismo Señor, al mismo Espíritu, y tenemos una gran ventaja. A él ciertamente se le reveló las Escrituras, pero a nosotros ya nos la acomodaron con capítulos y versículos. La pregunta es, ¿cuánta hambre tienes por las Escrituras? ¿Estarías dispuesta a dar tu vida como estos siervos de Dios por la palabra de Dios? Qué privilegio el poder traer nuestras Biblias bajo el brazo. Yo no estoy en contra de las Biblias digitales, pero en el culto sí. No seamos perezosos, tengamos nuestras Biblias. Cualquier reunión de la iglesia local, portemos las Biblias, la palabra del Señor, en libro. ¿La palabra de Dios es lo mismo en digital? Sí, estoy totalmente de acuerdo. La gran diferencia es que un celular o una tableta te distrae y el libro no. Por eso es que hay que evitarlo. Y hay que concentrarnos en este libro. Primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg, en Alemania, en el siglo XVI. ¡Wow, hermanos! El libro que más ha sido perseguido, tratado de destruir, y resulta que nosotros tenemos una copia en nuestras manos. Porque el Señor ha preservado su palabra. Ahora estos siervos dirigen esta carta, esta introducción, con una oración. Y en esta oración manifiestan su corazón por el amor que hay hacia la iglesia de Filipos. Doy gracias a mi Dios siempre. De oración del apóstol Pablo, pero además nos habla de gratitud en el corazón del apóstol. Él no caminaba con una actitud de yo me merezco el ser usado por Dios porque soy de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley, irreprensible. Bueno, cualquiera podría pensar, no, pues solo él es el que Dios puede usar. Pero no, hermanos, no. También usó a Pedro. Entonces, hay un equilibrio hermoso en los discípulos que nos lleva a recordar entonces que todos nosotros como piedras vivas somos instrumentos útiles en las manos del Dios vivo. Todos, por igual, todos, hermanos. Porque no tenemos que ser eruditos bíblicos ni tener títulos en teología para conocer el Evangelio, para tener amor por las almas y para tener amor por la iglesia. Eso no te lo da un instituto, eso lo da el Espíritu Santo. Entonces, da gracias a Dios siempre. Pero ¿cómo llama Pablo a su Señor? A mi Dios. Sentido de pertenencia. Le pertenezco al Señor y Él me pertenece a mí. ¿Qué dice el Señor respecto a esto? Seré su Dios. Y Pablo se apropia de eso, no dice el Señor, dice mi Dios, mi Señor, mi Salvador, y es la manera en la que tú y yo tenemos que vivir en esa relación con el Padre.
Jesús lo enseñó de una manera muy clara. Mateo capítulo 6, enséñanos a orar. Cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro. ¿Qué relación más cercana puede existir que la de un padre con un hijo? Y hermanos, Jesús está enseñando esta oración. Jesús, como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, está diciéndonos a nosotros en extensión, porque seríamos hechos hijos de Dios por la adopción. Le puedes decir a mi Padre, dice Jesús, le puedes decir también Padre. Ay, hermanos, cada una de estas palabras que Dios nos revela en la oración de su siervo Pablo nos ayuda a entender la relación que tenía Pablo con su Dios. No con el Dios, con su Dios. Y esa relación seguramente se intensificó en medio de la prisión. La palabra de Dios ciertamente no está presa, pero a veces nosotros nos encontramos siendo presa de los pensamientos y de las vanidades del mundo. Pablo, estando en prisión, pudo haberse abandonado a la depresión. Pudo haber dicho: bueno, pues hasta aquí llegué. Bueno, por lo menos duré más que Esteban. Pudo haber sido su premio de consolación. Pero no, hermanos. Él tomó una actitud totalmente diferente. Él comprendió que su Dios, que su Padre, estaba usando sus prisiones para traer gozo y valor a la iglesia. ¿Cómo es eso posible? Por supuesto, porque la mente de Dios, la sabiduría de Dios es más alto que lo nuestro. No podemos comprender la manera de cómo Dios está trabajando y obrando. Lo único que podemos decir es: estoy en paz porque sé que estás obrando, Señor. A veces no entendemos lo que pasa, a veces sí. Pero cuando no entendemos el porqué y estamos caminando, pues de alguna manera en obediencia con el Señor, y no comprendemos las cosas, probablemente te llega a ti pensamientos como: Señor, bueno, no me vaya a tragar un gran pez, no vaya a ser que yo ande aquí haciendo cosas que no son correctas, y no lo sé. Pero viene a tu corazón una convicción que el Espíritu Santo dice: yo estoy en control. Y Pablo vivía bajo ese control. El control de Dios también nos ha sido dado algo, hermanos: espíritu de dominio propio. Yo encuentro a veces un tanto chocante, aunque hay que tener misericordia porque puede pasar, pero chocante dos conceptos o ideas: cristianos en depresión y templo y morada del Espíritu Santo al mismo tiempo. Lo encuentro un tanto chocante, pero he visto casos así, y por la gracia del Señor hemos comprendido un poco del porqué. El problema, por supuesto, el problema no es el Espíritu Santo, el problema somos nosotros, pero hay algo aquí, un patrón común detrás de todos estos casos: no conocen la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios, a medida que tú profundizas en ella, tú te das cuenta que las palabras que Dios tiene para nosotros son eso: espíritu y vida. Y que sus promesas son sí y amén en Cristo. Cada una de ellas, en medio de cualquier circunstancia, en medio de una prisión o a punto de ser decapitado, cual sea la situación, el Señor te dice: yo estoy en control. Entonces puedes descansar y decir: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¡Wow, hermanos! No es una oración triste, es un clamor insistente porque Dios no abandone, no deje de visitar a la iglesia de Filipos, porque Pablo los amaba. Y eso debe de suceder siempre, hermanos.
Porque sin importar cuál fuera la situación, incluso una iglesia rebelde como Gálatas, que se rebelaron en contra del apóstol, o como los corintios que pusieron en duda su apostolado, él aún así siempre mostró amor por la iglesia. Decía, yo sufro todo esto, incluso prisiones a modo de malhechor, por amor a los escogidos. Él lo hizo por amor a la iglesia. Hermanos, esta es una gran lección. Porque a veces hay ofensas. A veces hay situaciones dentro de la iglesia que lastiman el corazón. Y la gran lección, como hemos venido aprendiendo, porque esta es la carta del gozo, y no puede haber gozo si hay situaciones no arregladas o corregidas. Lo que hemos aprendido es esta carta, el carácter, el corazón de este siervo, amaba y perdonaba sin importar la situación. Estamos estudiando la serie de Hechos, porque estamos entrelazando un poco, porque por supuesto Filipos va a aparecer en Hechos también. Nos encontramos con que un famoso Juan Marcos, sobrino de Bernabé, abandonó a Pablo. Y en el capítulo 15, Pablo no quiere que regrese con ellos. Si una vez lo va a volver a hacer. Eso nos muestra que Pablo era igual de carnal que nosotros, ¿verdad? Y entonces se dividieron. Fíjense, hermanos, permitió Pablo que Bernabé se fuera con su sobrino, en lugar de buscar la reconciliación. Él permitió eso. ¿Y saben por qué Dios nos permite ver esto en su palabra? Para que podamos ver, hermanos, que hay debilidad en el hombre y que a veces nuestras emociones nos inclinan a la desobediencia a las Escrituras. Pero también nos deja ver algo glorioso, que Dios obra por sobre nosotros. No está limitado ni a Pablo, ni a Pedro, ni a ninguno de nosotros. El Señor cumple sus propósitos. A veces piensas, ¿cómo Dios va a alcanzar a ese esposo, a ese marido que no tiene ganas de las cosas del Señor? Tienes que orar, tienes que esperar en y haya o no haya cambio, tienes que recordar que Dios siempre merece gloria. Descansar en eso. Pero por el otro lado, tienes que recordar también que Dios en su misericordia puede visitar la vida de tu esposo. Y esto realmente es general, que la esposa. Pero Pablo y dice, y creo que también el Espíritu Santo, ganen a sus maridos con su testimonio. Esa parte es muy difícil, pero es lo que Dios demanda. ¿Quieres ver a tu esposa en la iglesia? Muéstrale a Cristo. Y Él estará aquí, tarde o temprano. Dios es fiel. El apóstol Pablo y recuerda a la iglesia con gran cariño en su gozo. Y la razón es por la comunión, verso 5, por la comunión en el Evangelio desde el primer día hasta el momento en que se escribió esa carta. ¿Van a decir hasta hoy? No, hasta cuando se escribió esa carta. He leído en el Antiguo Testamento cuando hasta el día de hoy. Bueno, exactamente, ¿verdad? Las cosas han cambiado con los años. Pero, hermanos, la razón por la cual de los filipenses tenían con él, con Timoteo, en el ministerio y en las misiones. Y me encanta, como lo hablamos desde el principio, esto porque Pablo y Timoteo
no están hablando de una manera egocéntrica donde ellos fuesen los que merecen la gloria, el reconocimiento, sino que entienden que es un trabajo en equipo y en colaboración los unos con los otros. Pablo da una enseñanza muy clara, muy amplia a lo largo del Nuevo Testamento en sus cartas acerca del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es un organismo vivo. Somos tenemos la iglesia no es el lugar, la iglesia somos nosotros. Y por lo tanto, como piedras vivas, dice Pedro, somos un edificio del Señor, siendo Cristo la principal piedra del ángulo, la piedra angular que los antiguos rechazaron. Es sobre Cristo, sobre quien edificamos, sobre quien somos perfeccionados y sobre quien nosotros estamos cumpliendo con su voluntad. La cabeza, que es Cristo, dirige, guía al cuerpo, y todo con la guía del Señor. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo a vosotros vuestra comunión en el Evangelio, sus diferencias doctrinales, no, dice por la comunión que hay en las buenas noticias que nos han sido dadas, estando persuadido de esto. Hay una persuasión que el apóstol Pablo tiene en su corazón, no solamente porque es algo que le ha sido revelado de parte de Cristo. Hay que saber una cosa: el Evangelio no le fue revelado a Pablo por carne y sangre, es decir, no le fue revelado por otra persona. Él claramente en la carta que escribe a los Gálatas les explica cómo Cristo se le revela y le muestra el Evangelio. Y en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo sube a Jerusalén y llega a Jerusalén, le dan la diestra en señal de amistad y de hermandad, diciendo, le ha sido revelado el mismo Evangelio. Los apóstoles se fueron con los judíos y Pablo se fue con los gentiles. Esa es la comunión en el Evangelio. Lo que me gusta también de esta iglesia es que es una iglesia que desde el primer día que conocieron al Señor hasta el día en que recibieron esta carta, ellos permanecían unidos, juntos, en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y entonces Pablo puede decirles, estando yo entonces persuadido de esto, de algo, que el que comenzó en vosotros, me encanta esa frase, en vosotros, no dice el que comenzó la obra, él la perfeccionará, no, la inició dentro, él está dentro de ti, moldeando tu mente, corazón, afectos y carácter, con el propósito de que tú puedas dar gloria a Dios y ser un fiel testigo de Cristo. Ahora bien, nuestra carne se opone, se resiste. Claro, porque la obra consumada y perfecta, aunque para la economía o mente de Dios ya se manifestó desde la eternidad y hasta la eternidad, es decir, tú y yo para Cristo en la mente de Dios ya somos glorificados y en su presencia. Pero es la gran tensión y gran dilema que encontramos en las Escrituras, el famoso ya pero todavía no. Ya somos salvos, pero todavía no somos glorificados y seguimos todavía viviendo en este cuerpo de pecado y de muerte. Entonces Pablo dice algo muy importante. Mi oración y mi clamor por ustedes, el cual va a manifestar más adelante, pasando el verso 6, implica un puente, el verso 6. ¿Y por qué es un puente a lo que va a decir Pablo? Porque la iglesia de Corintios debes de entender una cosa. Mi oración y mi clamor es el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque aún no somos lo que hemos de ser, aunque la obra ya inició. Y quiere aclarar eso en el corazón de los filipenses. ¿Por qué? Porque seguramente había de repente algún pleito, alguna situación. De hecho, vamos a ver a Sintique y a Evodia más adelante que traían ahí algún pleitillo. Y entonces nos da a comprender, es la razón por la cual pasan estas cosas, ¿sí? Porque estamos en un proceso de santificación. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
La obra de Dios es buena y es de gracia. La perfeccionará. Escuchen, hermanos, ahora conocemos en parte, hasta que este cuerpo corruptible de incorrupción, pero cuando venga lo perfecto, vemos como 1 Corintios 15 habla de la vida después de la muerte. Pero el grano debe caer primero a morir. Es un principio de la agricultura. La semilla cae, empieza a salir sus ramitas y luego ya da fruto. Entonces eso es algo hermoso, porque el creyente a sus propios pecados para no morir en pecado, poder ser restaurado al modelo original. Si alguna vez te habías puesto a pensar, ¿y por qué Dios ha hecho todo lo que ha hecho? ¿Por qué el plan redentor de todas las cosas? 1, mostrar su gloria. Y 2, restaurar todo al modelo original, antes de la caída de Génesis 3. Dios tiene ese propósito y lo va a hacer. Entonces, hermanos, la obra tiene que cumplirse y se va a perfeccionar, pero estamos en el proceso. Y por eso dice, ¿cómo me gusta sentir todo esto de todos vosotros? Claro, me es justo sentir esto, 1, porque los amo, y 2, porque les tengo que transmitir la enseñanza, dice Pablo, de que no van a al final como son hoy. Hay un proceso, van a crecer, van a madurar, no se van a quedar igual. Y esa es una exhortación para ti en esta noche. Estás escuchando el mensaje, no vas a estar siempre igual, vas a crecer si Cristo es tu Señor. Los demás. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en donde, dice Pablo, en el corazón. Yo veo un hombre muy... Nos pintan siempre a Pablo así como, ay, este hombre ha sido duro. Que la obra es tan profunda. Estoy convencido de eso. Pero también estoy convencido, si tú puedes estudiar las cartas de Pablo cronológicamente, es decir, las primeras hasta las últimas, vas a ver cómo su carácter fue cambiando. Su amor, su pasión y su ser crecieron. Pero la misericordia y la compasión por los pecadores también. Es como si inicias y dices, con todo. Pero el Señor va trabajando y nos va mostrando. Y poco a poco nos va diciendo el Señor, recuerda que también soy misericordioso, soy amoroso. Porque así como te perdoné a ti, puedo perdonar a otros, ¿no? Y a veces se nos olvida. Y queremos ser jueces duros. Pero es el Señor el que nos dice, si yo fuese un juez así, estarías de pie delante de mi presencia. Bueno, Dios es un juez duro, es un juez justo, es un juez bueno, pero por la gracia del Señor se nos imputa la justicia de Cristo. De una manera soberana el Señor nos declara santos, justos y salvos, y eso nos da la posición de hijos y la posición de redimidos delante del Padre, a la gloria de Dios y por la eternidad. Y esto es algo que él siente en su corazón. Pablo dice, por cuanto los tengo en mi corazón y en mis prisiones. En otra palabra, ustedes son el anhelo y la motivación por la cual también permanezco vivo. Eso nos lleva a entender entonces, hermanos, que aparte de Dios, Dios es la prioridad, pero aparte de Dios también debe haber motivación. No se olvide, porque a veces pensamos, bueno, si Dios motivación, entonces ¿qué hago? Bueno, de entrada Dios sería única y suficiente motivación, pero si no, piensa en los tuyos, que podrías pensar, bueno, mi motivación es Dios, ok, gloria al Señor, pero ¿no te has puesto a pensar, por ejemplo, esposo, que tu esposa y tus hijos anhelan verte a ti en el Evangelio, anhelan verte crecer?
que tú te conviertas en la motivación de ellos, por ejemplo, y viceversa. Qué hermoso ha de ser que se te acerquen tus hijos y te digan, quiero servir a Dios contigo, papá. Quiero servir contigo como veo que lo haces. Quiero orar, papá, como tú oras. O con la madre, o con los dos. Papás, gracias por instruirnos en el Evangelio. Gracias por mostrarnos el camino del Señor. Hermanos, todos nos volvemos motivaciones de los otros, de una u otra manera. Y tenemos que cuidar entonces el testimonio y cómo caminamos en el Señor, porque hay quien sigue nuestras pisadas. Si tú no estás como debes de estar, tus hijos no lo van a estar. Y no es culpa de ellos, no es culpa de Dios. Dice Pablo, no es que la palabra de Dios haya fallado. No. El problema está en la instrucción y el evangelio que modelamos en casa. Ahora, gloria a Dios que permite restauraciones, sí, reconciliaciones también, pero pudimos haber evitado el daño y el sufrimiento. Si hubiésemos sido sabios y no orgullosos, hubiéramos sido humildes y hubiéramos reconocido nuestros pecados, y entonces el Señor hubiera trabajado en nosotros. A veces ahí sí podemos decir, perdí mucho tiempo, el tiempo. Pero Pablo tiene a esta iglesia, a sus hermanos, en sus prisiones, en su corazón y en la defensa y confirmación del Evangelio. Pablo no se iba a doblegar solamente porque él estuviera en prisión. Seguramente en algunas ocasiones le confrontaron diciendo, niega tu fe, niega tu fe. Incluso Félix le dijo, estuve a punto de soltarte, pero por cuanto apelaste con César, pues ahora te vas para Roma. Y cualquiera podría pensar, ay Pablo, ¿por qué no cerraste la boca? Pero se tiene que cumplir lo que nos dice Hechos 1:8. Roma, la capital del imperio en aquellos tiempos del primer siglo, era hasta lo último de la tierra. Para ellos, ¿verdad? Para hoy es ir a la Patagonia, ¿no? Alaska, no sé. Pero para aquellos tiempos era ir a Roma. Se tenía que cumplir lo que Cristo dijo a través de Ananías. Porque instrumento escogido me es este, para dar testimonio de mí, incluso delante de ¿qué? De reyes. Y lo hizo. Lo hizo. Entonces el plan de Dios no fue frustrado. Incluso la despedida de Pablo en Mileto, que nosotros vamos a encontrar en el libro de los Hechos, es algo impresionante. ¿Por qué, hermanos? Porque encontramos a un Pablo que se está despidiendo de la iglesia. Él está diciendo, ya no me van a volver a ver. Les dice, y bueno, no sé en sí lo que me espera, solo que el Espíritu me anticipa prisiones, persecución, incluso muerte. Y cualquiera en su sano juicio hubiera dicho, entonces ¿a qué vas? Quédate aquí hay un cuartito, te abrimos un espacio, ya tenemos predicador, pues ya la hicimos. No, pero hay un propósito arriba del nuestro, hay un plan perfecto, soberano, que a veces no alcanzamos a entender. Porque el Evangelio es eterno y sus promesas son celestiales, no son solo para este mundo. Estamos en una transición, dice el apóstol Pedro, que somos peregrinos en este mundo. Por eso dice, porque Dios me es testigo aquí, versículo 8, de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Han escuchado las hermanas aquí el dolor de parto? ¿Dolores de parto? ¿Duele? Bueno, yo creo que sí, no sé. Bueno, hermanos, déjenme decirles una cosa. Pablo amaba, intercedía, clamaba y sufría por la iglesia como con dolores de parto. Y no creo que le exagerara. Él lo hizo así. Eso es amor genuino, honesto y puro por la iglesia del Señor. Y ese amor por la iglesia no va a venir naturalmente. Seamos honestos, a veces naturalmente no nos soportamos ni a nosotros mismos.
Solo el amor por la iglesia puede venir por el Espíritu Santo, gobernando nuestras vidas y nosotros sometiéndonos a esa dirección. Y esto pido en oración. Aquí está la razón, el clímax de esto, y vamos a la conclusión. Y esto pido en oración, que su amor abunde, sí, pero fíjense lo que dice, que no abunde en emociones, que no abunde en lágrimas, que no abunde en sentimientos. No. Hay algo aquí muy claro, que su amor abunde. ¿De qué manera? Más y más en ciencia y en todo conocimiento. Podríamos decir en sabiduría y en conocimiento, porque ciencia y conocimiento es prácticamente lo mismo. Pero el propósito es crecer en el conocimiento de Dios, en toda sabiduría, más. Entonces aquí hay una obligación, iglesia. Escúchenme por favor. Si tú amas a tu hermano, amas a tu hermana y amas a tu congregación local, hay una exhortación aquí. Tienes que crecer en el conocimiento. Porque tu inmadurez puede lastimar al cuerpo. Oh, eso es algo tremendo, hermanos. Nuestra inmadurez de nuestros hermanos en Cristo. Por eso el amor lo está vinculando con el crecimiento en el conocimiento y en la ciencia del Señor. Porque a medida que tú y yo crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, crecemos en el conocimiento del carácter del Señor, entonces su palabra se va perfeccionando en nuestras debilidades, nuestro carácter cambia, la forma de pensar cambia, amamos más, comprendemos más, tenemos más misericordia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque crecimos. Porque maduramos. Por eso Dios no nos deja como bebés nacidos de nuevo, sino que nos somete a un crecimiento. Y por eso el puente, el versículo clave, es el verso 6. Quien inició la obra la va a perfeccionar. Pero ¿cómo? Tienen que crecer. ¿Y cómo? En amor. ¿Ok? ¿Y cómo manifiesto el que crezco en amor? ¿Dando más abrazos? No. El que crezcas más en tu intimidad y comunión con Cristo y en tu amor por el cuerpo. Esa es la manera en la que Pablo está diciendo esto. Para que entonces aprobemos lo mejor, a fin de que seamos, fíjense, sinceros. ¿La hipocresía desaparece con el crecimiento en Cristo? Por supuesto. Fíjense, hermanos, cómo es, como que cuadra, ¿verdad? Así como que, mira. Entonces, cuando soy hipócrita, mentiroso y manipulador, es que soy un inmaduro en la fe. Me siento por todo. Todos me lastiman y me dañan. Solo Dios me ama. No, hermanos, hay que corregir. Y entonces nos ayuda a comprender el apóstol Pablo esto tan importante. Fíjense en tan cortos versículos cuánta profundidad nos ha dado el Señor. Para que sepan aprobar lo mejor. No dice para que prueben lo mejor. Eso es una idea muy bonito. Tienes que probar lo mejor de Dios. No, hay que aprobar lo mejor. ¿Y cómo voy a aprobar lo mejor? A medida que yo crezca en el conocimiento de Cristo. Aprobando lo mejor a fin de que seamos sinceros y además irreprensibles para el día de Cristo. La palabra irreprensible surge en 1 Timoteo capítulo 3 hablando de los requisitos para ser pastor. Pero aquí nos está diciendo que toda la iglesia tiene que llegar a tal crecimiento que sea irreprensible en su fe y testimonio de Cristo. Todos. De hecho, cuando vemos 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1, los requisitos para obispos o pastores, son prácticamente los frutos de un cristiano maduro. No solo para un pastor, sino alguien que ha crecido en el conocimiento y en la ciencia de Dios. Llenos de frutos de justicia. ¿No es acaso la oración de Jesús? Que el fruto del Espíritu abunde en nosotros. Y además agrega, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. No es de, hoy vengo súper ungido y mañana, hoy me atacó la depre. No, hermanos, no es montaña rusa la vida cristiana. Vamos de gloria en gloria y de victoria
en victoria. Llenos de frutos de justicia que son por medio de ¿quién? Del único que puede complacer al Padre, por medio de Cristo. Tú y yo no complacemos al Padre. Lo que hacemos en Cristo complace a Dios. ¿Ok? Bien. Para entonces la gloria y alabanza de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos comprender esta oración de un siervo. Gracias por estos primeros 11 versos del capítulo 1 de Filipenses, Señor, porque nos dan entendimiento, nos dan un panorama de lo que vendrá por delante en esta carta. Muchas gracias por lo que revelaste a tu siervo Pablo y que hoy nos es revelado por el Espíritu a través de tu palabra. Bendice la vida de mis hermanos en esta noche y permite, Señor, que cada uno de nosotros vuelva en paz y de manera segura hasta nuestros hogares. Gracias por permitirnos disfrutar una vez más de tu presencia, oh Señor, y de poderte alabar y gozarnos contigo. Gracias por este tiempo. No nos dejes, Señor, caer por favor en tentaciones. Líbranos de todo mal, Señor, y ayúdanos a crecer como lo aprendimos hoy, en amor, para que nuestro amor abunde más y más en todo conocimiento, en toda ciencia. Entonces así seamos sinceros e irreprensibles para el día de tu regreso. Llévanos a ese crecimiento, Padre. Te damos gracias por tu instrucción. En el nombre de Jesús. Y amén.